Bueno, bueno, ya que toqué el tema, Silda, espérame, ya que toqué el tema de el terremoto de Lisboa, y aunque esto pudiera parecer, que les voy a decir, pudiera parecer un exceso de atención a una zona, pues de la que ya nos hemos ocupado por lo que toca lo de los colorantes y que pues coincidentemente es la región de donde soy originario, pues que en cierto modo eh, tiene una justificación en sí misma, pues porque eh, no puedo, yo siendo originario de esta región, de donde ocurrieron otros sucesos de los que voy a hablar a continuación, bueno, que tienen relación con lo de los terremotos y los maremotos, a propósito de lo del terremoto y el tsunami o maremoto de Lisboa, pues que al ser originario de esa región, yo tenga que hablar también de pues lo que es mi tierra de origen, ¿no? No le veo en ello un problema, ¿no? Bueno, el hecho es de que como yo les dije en un pasado audio, de que se considera el terremoto de Lisboa como un parteaguas, ¿no? Eh, para el inicio de una fase nueva en el pensamiento europeo, ¿no? Que abandona a partir principalmente de ese acontecimiento, abandona una visión optimista que había prevalecido durante al menos un par de siglos, y con ello se inicia una época de mayor apertura hacia el pesimismo o hacia el escepticismo, tanto filosófico como teológico y desde luego pues religioso en lo que toca más concretamente a, digamos, las concepciones de que se hacían eco las expresiones doctrinarias pues más de carácter religioso en el sentido del culto, en el sentido de la visión, ¿no? También de cómo debía de ser la práctica de la fe, ¿no? De los credos. Me estoy refiriendo a la diferencia entre los enfoques protestante o católico, ¿no? Bueno, el caso es de que les quiero hablar precisamente de la relación que inevitablemente se puede establecer entre un suceso sísmico como el terremoto de Lisboa ocurrido en la península ibérica y que se extendió, pero que tuvo su epicentro, su origen en esa área, ¿no? De el norte de África y podríamos decir que del sur del continente europeo. La relación entre eso y un terremoto tsunami que es el más intenso que se tiene, del que se tiene memoria, que ha ocurrido en el territorio
que va a ser México. Era todavía Nueva España cuando esto sucedió, unos pocos años antes de la Revolución Francesa, ¿no? El terremoto de Lisboa había ocurrido en 1755. Pero el terremoto del que estoy hablando, maremoto, tsunami, que se considera el más fuerte que se ha sentido en el territorio de lo que va a ser México, es de unos cuantos años antes de la Revolución Francesa. O sea, son dos terremotos sucedidos en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Eh, ya había ocurrido uno muy fuerte en Lisboa antes, pero bueno, el que tuvo esta trascendencia, tiene este significado de ser el parteaguas entre el optimismo y luego el pesimismo que empezó a cundir en el pensamiento y la intelectualidad europeas, ¿no? Pues fue que el más impronta dejó, y del que también se ha discutido más, ¿no? Se ha hablado más. Tengo incluso aquí a la vista, luego mandaré las imágenes correspondientes. Tengo aquí a la vista los trabajos de dos autores españoles que se han ocupado del tema. Creo que en España este asunto se ha tenido como un asunto muy muy trascendente, ¿no? Quizá más que en la propia Francia, donde también la reacción de Voltaire debiera de motivar a una reflexión tal vez más atenta sobre el asunto, pero que yo sepa, en Francia no se ha estudiado tanto como se ve que se ha estudiado. Este tema ha sido objeto de una atención académica, ¿no? Muy importante, en el hecho de estos dos trabajos que tengo a la vista: uno de José María Enrique Sánchez, Desgracia e Injusticia, del mal natural al mal consentido, y el otro de Ricardo Hurtado Simón, El ocaso del optimismo, ¿no?, de Leibniz a Hamacher, debates tras el terremoto de Lisboa de 1755. O sea que no es un autor nada más, o un académico español que se ha interesado en el asunto, ¿no? Son dos autores, digamos, con sendos trabajos recientemente publicados, uno del 2015, el de Desgracia e Injusticia, y el otro el de El ocaso del optimismo, con fecha de diciembre del 2016, ¿no? Bueno, claro, ahora con el asunto de la pandemia, este tema de la desgracia y la injusticia, ¿no?, o optimismo versus pesimismo, vuelve a replantearse, y por eso también inclusive lo estoy trayendo a colación en estas otras consideraciones reflexiones que me han digamos, surgido a raíz de que me refería al punto de la importancia que tuvo este evento sísmico del terremoto de Lisboa, y que, bueno, yo en otros cursos lo he recordado, cercanos a cuando ocurrió aquí en México el más reciente sismo, con efectos muy devastadores, muy destructivos en el 17. Yo he recordado lo de la historia de los sismos en México, y en particular me he referido a el hecho de que la zona quizá de las más que han sido digamos, los epicentros de grandes
de grandes sismos, ¿no? Bueno, quizá ha habido otros en otras zonas de la larga extensión del Pacífico, que tiene el Pacífico Sur, el litoral lo que se llamaba antes la Mar del Sur, ¿no? Desde Chiapas hasta Jalisco. Pero yo me he querido concentrar en la zona donde yo soy, que es quizá la más sísmica y, bueno, la que registra también el evento sísmico más intenso, al parecer, que se ha producido en el país, ¿no? Y que fue poco después del terremoto de Lisboa, ¿no? Fue ya faltando unos años, pocos años para que ocurriera la Revolución Francesa. Obviamente de este sismo pues tampoco se habla mucho porque más en el siglo XVIII era poco habitada o no se hablaba ya mucho de ella o se hablaba en relación con lo de la producción de grana cochinilla que estaba en su apogeo aún. Eh, y quizás antes se habló en relación con la política seguida por los conquistadores de expansión, de intento de expansión del imperio, ¿no? A nombre del cual estaban haciendo la conquista, y también de la posibilidad de una expansión tomando mayor fuera del territorio ya descubierto de lo que va a ser América, ya a partir de puntos, ¿no? Como Huatulco, Acapulco o Barra de Navidad, donde se establecieron astilleros para continuar con la exploración de lo que va a ser después el Océano Pacífico y buscando siempre la continuación de los descubrimientos que se habían iniciado con Colón y con otros exploradores españoles, ¿no? Cortés mismo pues estaba interesado en hacer este tipo de exploraciones y de expandir redes, ¿no? También, incluso hasta comerciales, ¿no? Bueno, hacia Sudamérica, Perú, en fin, ¿no? Que ya estaban más o menos integrándose, ¿no? A la perspectiva ya conocida, ¿no? De los nuevos dominios hispánicos, ¿no? En el Nuevo Mundo. Entonces, bueno, les digo, estos trabajos se refieren pues con mucho detalle a la polémica que suscitó el terremoto de Lisboa. Pero les decía, en cambio, el sismo, el terremoto de acá, de las costas, el Pacífico Sur, Costa Chica, entre pues, Puerto Ángel y Acapulco, porque en toda esa área se sintió con casi la misma intensidad y provocó un tsunami, el terremoto acá, de pues unos 2 o 3 años antes de la Revolución Francesa. Eh, Creo que incluso se le llama el terremoto de San Juan por las fechas en que ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no solo quiero pues hablar de discusión, el debate que ocurrió en el seno del pensamiento europeo, en Voltaire, Leibniz, que había muerto poco antes, pero sostenía el optimismo contra el cual incluso Voltaire escribió un poema, sino bueno, también otros pensadores sostuvieron una discusión directa o indirecta en relación con el tema del optimismo, el pesimismo, el mal y si Dios quería el bien o no al permitir este tipo de eventos, etcétera, etcétera, sino que también me quiero referir a la relación entre el hecho que mientras que el terremoto de Lisboa suscitó una gran atención hacia el asunto de los desastres físicos, en este caso, el terremoto de acá de aquellos años poco eh, antes de la Revolución Francesa, ha ocurrido en las costas de Guerrero y de lo que actualmente es Guerrero y Oaxaca, pues no son a veces ni es siquiera conocido, ¿no? Ahora los sismólogos lo han estado eh, rescatando
como dato importante, pero en realidad no se ha hablado nunca mucho de él o de eso, aunque la Gaceta de México lo reportó cuando acababa de ocurrir. Bueno, simplemente dejo aquí este comentario a reserva de que yo les vuelva a hablar de algún otro sismo al que yo me he referido importante ocurrido en exactamente la misma zona donde ocurrió este del siglo XVIII aquí en el territorio de lo que va a ser México. Y sobre el terremoto de Lisboa, pues a propósito de estos libros de autores españoles, me ocuparé con más amplitud en un audio posterior. Por ahora, muchas gracias. Perdón por la equivocación con respecto de lo que se celebraba o se celebra aún por las fechas en que ocurrió el tsunami, sismo, terremoto, el más fuerte, ¿no?, que se ha sentido en México, que tuvo una intensidad se calcula de 8 grados. Porque pues yo dije que era se llamó el terremoto de San Juan, pero eh, a San Juan se le festeja el 24 de junio y evidentemente no puede ser eh, el nombre que podría llevar, ¿no?, este acontecimiento catastrófico, ¿no?, sísmico, porque el mismo no ocurrió en junio, sino ocurrió entre fines de marzo y principios de abril. Más concretamente, el 28 de marzo, la primera sacudida, podríamos decir, y el 3 de abril, la réplica, ¿no?, lo que se conoce como el nombre de réplica, ¿no? Lleva otro nombre por ahí, está señalado en alguna versión de estos sucesos, ¿no?, que tuvieron así como también repercusión en la Ciudad de México, pero que se sintieron más en la zona esta que se ha conocido como, al menos en la forma ya moderna que adoptó la denominación de las zonas, ¿no? A través de lo cual se las distingue a veces el nombre de Costa Chica, ¿no? Hay un relato, quiero aprovechar para subrayar esto, hay un relato de una autoridad de la época, estamos hablando de 1787, Francisco Rivas, de aquella región, que se refiere precisamente a cómo se manifestó el sismo en torno de la laguna que se le llama geográficamente de Alotengo, pero que en la zona por lo menos se la conoce como, desde hace tiempo, como Corralero. Entonces quiero hacer constar esto, ¿no?, para también hacer la precisión de las fechas, ¿no?, en que se produjeron estos temblores, fuertes temblores, ¿no?, pues fueron un poquito olvidados, o quizá como siguió habiendo muchos temblores a lo largo del siglo XIX y bueno, en el XX no se diga. Recuérdase el que ocurrió justo a la entrada de Madero a la Ciudad de México
en 1911, y ya no digamos los más recientes, que pues aquel terremoto queda como un vago recuerdo. Y claro, los últimos, y por las investigaciones más minuciosas que se han hecho al respecto, los últimos temblores, terremotos, y por el conocimiento que se ha tenido de pues repercusiones en el mar de los sismos más intensos que se han suscitado en el mundo, en Chile, en Japón, pues ahora se ha hecho una investigación que aporta más detalles y reintroduce cierto recuerdo, ¿no? Uh-huh. Asociado con, pues, el cómputo, podríamos decir, de los desastres, ¿no? Que se han producido, ¿no? En este caso de origen tectónico, ¿no? De origen sísmico. Eh, pero pues si no fuera por eso, realmente eh, este terremoto casi estaría eh, olvidado, ¿no? O ni siquiera se le mencionaría. Bueno, hago esta aclaración para que no quede planteada alguna duda por la equivocación en la denominación que di para llamar a este conjunto de sismos, porque no fue solo un temblor, ¿no? El sismo más importante y luego su secuela, ¿no? Gracias.